Muy buenos días a toda la comunidad jurídica. El Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho se complace en presentar el primer módulo de capacitación en metodología de la investigación. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Castro Cuba Barinesa, abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tiene un licenciado en Educación por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, maestro en docencia universitaria y doctor en educación por la Universidad Particular San Martín de Porres, PhD en filosofía, también tiene un doctorado en ciencias jurídicas y además cuenta con estudios de posgrado en gerencia educativa y dificultades en el aprendizaje. Doctor, muy buenos días. En primer lugar, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy agradecido por vuestra invitación, que me permite también, a través de ustedes, pues llegar a otros jóvenes que muestren ese interés por la investigación, particularmente en el ámbito del derecho. Aquí estoy a vuestra disposición. Agradecerle a usted, doctor, por brindarnos de su tiempo. Como ya lo voy adelantando, como primer módulo de capacitación en metodología, nos es de suma importancia abordar como directriz general el cómo investigar en derecho y sobre todo qué es la investigación jurídica. Bien, bueno, me has planteado dos preguntas que creo que pues están vinculadas muy estrechamente, ¿no? Primero, ¿qué es la investigación en el derecho y cómo investigar en el derecho, ¿no? Son preguntas que indudablemente necesitan desarrollarse de forma sistemática y muy detenida, puesto que involucran una serie de aspectos, tópicos que son parte precisamente de la investigación y particularmente de la metodología de la investigación. Pero suelo yo decir siempre a mis estudiantes en investigación jurídica, bueno, pues que no basta solo conocer cómo hay que desarrollar la investigación, sino que hay que fundamentar el por qué hay que investigar en derecho y antes de ello inclusive si el derecho es o no es una ciencia, situación que ha estado puesta en cuestión buena parte del siglo pasado, ¿no? Respecto a ello, quiero indicar que ya a partir de Kant y de la demarcación que hace respecto a la realidad, aseverando que en la realidad existen dos, si se quiere así, dos expresiones de ella. Una que es fenoménica y otra que es numénica, ¿no? Él le llama la realidad fenomenológica, aquello que se muestra en nuestros sentidos, y la realidad numénica o esencial, o el noúmeno, o la cosa en sí, como también refiere Kant. Bueno, pues la realidad fenoménica es la que corresponde precisamente al interés investigativo de la ciencia. Y la realidad nouménica corresponde al interés del conocimiento de la filosofía. Estamos refiriéndonos a los aspectos esenciales de la realidad. La realidad fenoménica es aquello que se nos muestra a los sentidos, que nosotros podemos captar por nuestros sentidos, inteligir y luego pues tratar de comprender o construir, si se quiere, desde el punto de vista kantiano, una interpretación de la realidad. Reconozcamos en la realidad, también en la realidad fáctica, sobre todo, dos formas de manifestarse de ella, ¿no? Una de ellas precisamente es la realidad natural, aquello que espontáneamente está dado en la naturaleza, y otra la realidad cultural, aquello que el hombre crea o construye. Dentro de este segundo segmento precisamente está el derecho. El derecho es un fenómeno cultural, pero es una realidad y por tanto es objeto de conocimiento de una ciencia específica que nosotros solemos denominar la ciencia jurídica o también la ciencia del derecho, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que aseverar categóricamente que el derecho es una realidad fáctica, una realidad cultural creada por el hombre, ¿no? Y que tiene
a la luz precisamente de, bueno, pues de una visión tridimensional del derecho, tiene algunos elementos que precisamente hacen de ella pues un objeto posible de ser reducido por la razón y sometido pues a una comprensión e interpretación de ella, ¿no? En ese sentido, tenemos que decir, pues, tal como están ahí en la diapositiva, que la ciencia jurídica es una actividad dirigida a conocer en forma racional y sistemática un espacio de la realidad que es el derecho. No olvidemos que el concepto que se viene manejando actualmente de ciencia es que esta es un conjunto de conocimientos racionales, sistemáticos, organizados, verificables y falibles. Bueno, pues el derecho como fenómeno cultural es una realidad y es una realidad que puede ser sometida al ejercicio racional, a un ejercicio ordenado y sistemático, ¿no? De ahí que una característica del derecho, y por supuesto del derecho como ciencia, es su racionalidad. Ese es un punto de convergencia precisamente entre la ciencia y la filosofía, ¿no? Ambas pretenden un conocimiento racional de la realidad, pero como he dicho al principio, la filosofía pretende un conocimiento de las esencias, del aspecto sustantivo, esencial de la realidad. Por ello, pues engloba disciplinas filosóficas como la metafísica, la ontología, etc., ¿no? Mientras que la ciencia también pretende un conocimiento racional de la realidad, pero de la realidad fenoménica, de aquello que se nos muestra objetivamente y que podemos captar por nuestros sentidos y luego inteligir con la razón, ¿no? Asimismo, como les venía diciendo, el derecho como un fenómeno cultural, primeramente, tiene una base empírica que está dada por la conducta humana social, ¿ya? Por la conducta humana social, porque la conducta humana en el ámbito personal, en el ámbito interior, bueno, pues corresponde a otro tipo de normas que regulan precisamente esa conducta, como la moral, por ejemplo, ¿no? Y este elemento fáctico es necesario e imprescindible para que la ciencia del derecho pueda dirigir una atención racional a la búsqueda del conocimiento o del saber jurídico. Porque sabemos que el derecho sin la conducta humana social, pues sencillamente perdería sentido, perdería cualquier tipo de, si se quiere, justificación como saber o como conocimiento. La conducta humana social, en la cual eventualmente se pueden suscitar algún tipo de conflictos de intereses o conflictos intersubjetivos, es precisamente el elemento empírico o la base empírica del derecho como ciencia. Pero no es el único. A la luz también de la teoría tridimensional del derecho, la ciencia del derecho tiene una base normativa que está dada por el ordenamiento jurídico, ¿no? Si se quiere, un ordenamiento normativo con una naturaleza diferente a la de otras normas que nosotros conocemos, que pueden ser las normas morales, éticas, las normas de trato social, etc. Las normas jurídicas ordenadas de forma sistemática, si se quiere así, en la legislación de un determinado estado, bueno, pues constituyen el segundo elemento de la ciencia del derecho como ciencia. Y finalmente tenemos una base ideal, ¿no?, que está dada por los valores. Estos tres elementos están íntimamente unidas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues, de una manera breve, por supuesto que esto se puede explicitar y fundamentar, si se quiere así, in extenso, pero en este caso estamos tratando de ser un poquito más sintéticos
un poquito más didácticos, ¿no? Entonces, tenemos que concluir que el derecho efectivamente es una ciencia y que tiene un objeto propio de estudio, un objeto que está dado precisamente por estos tres elementos que acabamos de enunciar, ¿no? La conducta humana social, el ordenamiento jurídico y, por supuesto, también los valores, ¿no? Hay que reconocer que puede haber algunas objeciones, sobre todo desde el punto de vista del positivismo jurídico, que en su momento, ya desde Kelsen y posteriormente con Bobbio o Hart, han tratado de desvincular cualquier elemento axiológico de la norma jurídica, pero que en la realidad tenemos que admitir que hay una relación, una vinculación estrecha dentro de ese fenómeno que llamamos derecho de estos tres elementos, ¿no? Bueno, pues en tal sentido, entonces, tenemos que señalar, miren ustedes que investigar en derecho tiene una particularidad, ¿no? No es lo mismo que investigar en otras áreas de la ciencia o respecto a la realidad. En la investigación jurídica no recurrimos al experimento como en la química, en la física, en la biología, es decir, en el ámbito sobre todo de las ciencias naturales. Con lo cual no quiero decir que no se pueda hacer experimentación en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Se puede hacer indudablemente. Pero es decir, en la investigación jurídica no recurrimos a la confirmación y verificación, ¿no? No recurrimos esencialmente ni siquiera a probar hipótesis, porque no olviden que el derecho es esencialmente argumentativo. Ya el doctor Manuel Atienza hace unas aseveraciones muy pertinentes al respecto. El derecho y el ejercicio del derecho es esencialmente argumentativo, ¿no? Por ello, en la investigación jurídica, fundamentalmente se recurre a la interpretación de los fenómenos sociales excepcionalmente naturales, ¿no? Se recurre también al razonamiento, a la reflexión sobre el proceso lógico del saber jurídico. Se recurre a la observación, descripción y explicación de axiomas, principios, postulados y constructos de naturaleza jurídica que no siempre tienen una representación fáctica, ¿no? Bueno, pues esto sucede también, por supuesto, en las ciencias formales. Recuerden ustedes, las figuras geométricas son constructos mentales que no tienen una representación fáctica. En tal sentido, entonces, la investigación en el ámbito del derecho requiere un abordaje metodológico propio, adecuado a la naturaleza del objeto. Durante la segunda mitad del siglo XIX, bueno, pues emerge en el ámbito del conocimiento la llamada filosofía, el positivismo filosófico, ¿no? A instancias de Augusto Comte. Con ello se da una justificación a la emergente ciencia moderna y se asevera que solo hay una forma de conocimiento válido, de conocimiento incluso verdadero, que es el conocimiento científico, a diferencia de otras formas de conocimiento que se había desarrollado en la experiencia humana, como el conocimiento mítico, teológico o filosófico. Esta aseveración, además, lleva consigo el hecho de que se afirma tajantemente que la única forma de producir conocimiento científico es la inducción, es partir de experiencias particulares para establecer leyes con carácter universal, leyes generales, ¿no? Y por otra parte, también afirma que la única forma de verificar que un conocimiento tiene un carácter o un estatus científico es la comprobación empírica. Ya más o menos allá por 1930, bueno, pues aparecen en el contexto
sobre todo epistemológico, algunas objeciones de parte de algunos miembros del llamado Círculo de Viena, o yo quiero referirme específicamente a, bueno, pues a Thomas, en este caso, perdón, a Karl Popper. Popper, en sus conjeturas y refutaciones, nos manifiesta que la verificación de un conocimiento científico no se da necesariamente en la experiencia, puesto que ésta no nos da conocimientos absolutos. El conocimiento científico emergido de la inducción es un conocimiento probabilístico, y con esto, bueno, pues se sientan las bases de una ciencia relativamente escéptica, que es la situación actual de la ciencia contemporánea, ¿no? Pero además afirma de que el conceder el estatus científico a un conocimiento no deriva de la comprobación empírica, sino de la contrastación lógica con otros conocimientos, frente a los cuales, bueno, pues es admitida como teoría científica aquella que resulta mucho más consistente y coherente lógicamente, ¿no? En tal sentido, sin embargo, no se cuestiona el método científico. Se admite un solo método para la investigación en todas las áreas de las ciencias. Y esto ha continuado así a lo largo del siglo XX, ¿no? Allá por 1962, un filósofo epistemólogo vienés, bueno, pues me estoy refiriendo a Paul Feyerabend, escribe un libro que se titula Tratado contra el Método, donde ya pone en cuestión el hecho de un monismo metodológico, el hecho de que solo exista un método de investigación para todas las ciencias, ¿no? Y esto, como señala Feyerabend, pues condiciona, limita en realidad el conocimiento científico, en tanto y en cuanto que pues exige que todos aquellos saberes que pretendan adquirir el estatus de ciencia tenían que pasar o desarrollarse solamente a través de un único método. Situación que lamentablemente todavía se arrastra en algunos ámbitos académicos, bueno, pues diríamos sobre todo en contextos como el latinoamericano, ¿no? Donde todavía el influjo del positivismo filosófico es muy fuerte, y en cierto modo esto va en perjuicio de las ciencias sociales, que tienen que tratar de forzar y ajustarse metodológicamente a un enfoque o a un abordaje investigativo que corresponde de forma estricta quizá al ámbito de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, o a partir de lo dicho, debo afirmar que la investigación en el ámbito del derecho tiene que seguir, tiene que crear primeramente sus propios abordajes metodológicos, indudablemente partiendo de algunos conocimientos generales en el ámbito de la investigación, de la metodología, pero tiene que generar sus propios tipos, sus propios diseños. No podemos pretender, como decía anteriormente, investigar en la ciencia jurídica como lo hacemos en biología o como lo hacemos en química, ¿no? Entonces, para tal fin, se han desarrollado alguna tipología en la investigación jurídica que resulta mucho más acorde a lo que nosotros llamamos el fenómeno del derecho o esta realidad cultural a la que también ya hemos aludido. Dentro de esta tipología podemos reconocer tres segmentos. La primera es la dogmática o formal, la segunda es la empírica o sociojurídica y la tercera es la jus filosófica. Dentro de la primera encontramos también algunos subtipos, como está la histórica, la comparativa, la interpretativa, la propositiva y la exploratoria. Y dentro de la investigación sociojurídica, a su vez, encontramos los estudios jurídicos sociales y la etnografía jurídica. Bueno, pues dentro del tercer segmento,
que, como vamos a señalar, quizá corresponde un poco más a la búsqueda del conocimiento en el ámbito de la filosofía del derecho, están los estudios jus filosóficos. La dogmática o formal es una forma de investigar que no es nueva. Es conocida también como investigación formal jurídica, formalista jurídica, conceptual jurídica, teoría jurídica o simplemente dogmática, ¿no? Aquí lo que se estudia son las estructuras del derecho objetivo, o sea, la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico, como nos señala el profesor Tantaleac, por lo que esta investigación se basa esencialmente en las fuentes formales del derecho objetivo, ¿no? Dentro de esta dogmática formal está la dogmática histórica, ¿no?, que estudia una norma o un instituto jurídico en su desarrollo en el tiempo. En realidad, este tipo de investigaciones son muy interesantes y necesarias, y lástima que se haga muy poco en esta línea. No he revisado muchos trabajos de investigación en distintas universidades del Perú y muy pocas de ellas se dedican precisamente a la dogmática histórica, ¿no? La historia del derecho, bueno, pues investiga los ordenamientos jurídicos del pasado, puede hacer esto estableciendo un corte transversal en una determinada época y presentando el derecho vigente en ese punto, ¿no? Ejemplo de estas investigaciones tenemos a la vista. Por ejemplo, el derecho sobre las tierras de los pueblos originarios en Argentina desde el año 1853 al 2013. Es una investigación histórica que hace un corte transversal en este periodo. Aproximación histórica al marco jurídico que reguló el testamento por escritura pública en la ciudad del Cusco en el periodo 1815 a 1830. También otra tesis de corte transversal, pero indudablemente se puede hacer investigaciones históricas de corte longitudinal, ¿no? Por ejemplo, analizar cuál ha sido la protección de derechos fundamentales como el derecho a la vida o el derecho a la libertad a lo largo, por ejemplo, toda la regulación constitucional en el Perú, ¿no? Está también la dogmática comparada, que es el estudio del derecho comparado, y esta se caracteriza por tratar de contrastar instituciones o figuras jurídicas de distintos ordenamientos, y ello con el propósito de profundizar en el conocimiento del ordenamiento propio, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de trabajos que se han desarrollado en este sentido. La oralidad en el proceso laboral peruano y el derecho comparado, el análisis del derecho comparado entre el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema europeo de derechos humanos, ¿no? El delito de contrabando, un estudio comparativo entre Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. Bueno, pues este tipo de investigaciones también aportan mucho al conocimiento jurídico, pero que lamentablemente muchos profesores de metodología en las facultades de Derecho no las orientan en ese sentido, porque consideran que de repente pues no lleva al establecimiento de hipótesis, a la comprobación de hipótesis de forma empírica y que necesitan pues necesariamente recoger algún tipo, si se quiere, de experiencias empíricas para a partir de ella probar hipótesis, etc. ¿No? Pero bueno, ese es un punto de vista que particularmente yo cuestiono, ¿no? Luego está la dogmática interpretativa, que son aquellos estudios de carácter exegético, hermenéutico, que se realizan en la investigación jurídica, ¿no? Cuando el investigador lo que busca es el sentido de las expresiones del legislador, que pueden ser estudios exegéticos o pueden ser estudios hermenéuticos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos ahí, el elemento valorativo en la interpretación del derecho o otra tesis, exégesis del Código Civil de 1984. También tenemos dentro de la
investigación dogmática, la llamada dogmática propositiva. Esta quizá suele ser un poco más recurrente en el ámbito, sobre todo de las facultades de Derecho en el pregrado, ¿no? Son estudios dogmáticos propositivos que se orientan a analizar los elementos legislativos y a proponer, sean derogaciones, modificaciones y reformas a un determinado cuerpo jurídico o a un artículo determinado de una ley, ¿no? Estos estudios dogmáticos propositivos pueden ir en dos sentidos. Uno, propositivo propiamente dicho, y el otro proyectivo. El matiz diferencial está en que el propositivo propiamente dicho busca modificar una norma que ya está establecida. En cambio, el proyectivo lo que pretende es proponer una nueva legislación para una realidad que aún no está regulada normativamente, ¿no? Un ejemplo es el trabajo de tesis que tienen ahí a la vista, que dice regulación del derecho de desconexión laboral de los trabajadores como garantía de la tutela de sus derechos fundamentales. Y finalmente, dentro de la dogmática jurídica tenemos la llamada dogmática exploratoria. Es aquella que pretende rescatar elementos legislativos y jurisprudenciales, pero ¿con qué propósito? Con el de plantear problemas de incoherencia sistemática o incluso de técnica jurídica, así como también una probable colisión entre normas o institutos jurídicos, ¿no? Unos ejemplos creo que nos grafican bien este propósito. Inconstitucionalidad en el artículo 243, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. O la asistematicidad en el tratamiento jurídico de los delitos vinculados a la trata de personas establecidos en el Código Penal a partir de la Ley número 2057. Bien, antes de concluir con esta primera parte de la tipología referida precisamente a la investigación dogmática o formal y pasar a la otra, la sociojurídica, debo señalar que este tipo de estudios básicamente, bueno, pues se orientan a recoger datos de la realidad fáctica, datos que están también referidos a lo que puede ser, digamos, la congruencia o coherencia de las normas o principios jurídicos con la realidad, y hacer un análisis interpretativo de ellos. De allí que si hablamos de los enfoques que hoy están todavía imperando, como es el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, debemos señalar que este tipo de investigaciones se adecua un poco más al enfoque cualitativo, ¿ah? Porque implica la construcción de una interpretación respecto a la realidad. Indudablemente tienen una carga de subjetividad, indudablemente, pero eso no le resta el hecho de que pretenda ser un conocimiento científico. Porque si ese fuera el criterio de descalificación para un tipo de conocimiento y bueno, pues y afirmar que no es un conocimiento científico, considero que es erróneo, porque la objetividad absoluta no existe, no existe, ¿no? Ya el principio de la incertidumbre de Heisenberg o la afirmación misma de Karl Popper respecto a que los conocimientos científicos derivados de la inducción son solamente probabilísticos, nos hacen ver que la verdad absoluta en la ciencia no existe, no existe. Existe una verdad probabilística que se admite como verdad científica hasta que no aparezca otra que resulte mucho más convincente que ella, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos estudios dogmáticos tienen una buena carga de subjetividad, dado que devienen de la interpretación y la argumentación que hace el investigador respecto al tema que está analizando, eso no le quita, no le resta, ¿no?, en lo más mínimo el carácter científico que tiene este conocimiento referido, como hemos señalado, a un aspecto de la realidad cultural que nosotros denominamos derecho. Ahora bien,
En el segundo bloque, en la investigación empírica o sociojurídica, que es aquella que aborda problemas sociales desde una perspectiva jurídica, nosotros encontramos dos subtipos. Lo primero, los estudios jurídicos sociales. Son aquellas investigaciones en las que el investigador se interesa por el estudio de problemas sociales o ligados a la aplicación del derecho desde una perspectiva jurídica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el trabajo infantil femenino, niñas trabajadoras en Ciudad de México. Es una tesis en la cual, pues como ustedes ven, el trabajo infantil femenino no es una norma, es un problema social. Por tanto, no es una investigación dogmática, es una investigación sociojurídica. La criminalidad organizada y tráfico de drogas, las transformaciones del sistema jurídico penal, sustantivo y procesal. Igualmente que en el caso anterior, la criminalidad organizada no es una norma, es un problema social, al igual que el tráfico de drogas, ¿no? Luego tenemos los estudios de etnografía jurídica, son estudios interesantísimos. Realmente hoy pues tenemos una serie de expresiones de la cultura humana, tanto urbana como rural, y que necesitan ser abordados desde la perspectiva jurídica. La investigación jurídica no solamente se debe orientar al análisis de las normas, de los institutos jurídicos, de los principios o postulados jurídicos, no. También tiene que orientarse a hacer una interpretación desde la perspectiva jurídica de ciertos comportamientos humanos en determinados grupos sociales que tienen una peculiaridad o una peculiar, si se quiere, cultura específica propia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de una tesis que se sustentó precisamente aquí en la ciudad del Cusco, costumbre ritual del chiaraje y su repercusión sobre los bienes jurídicos contenidos en los derechos fundamentales tutelados en la Constitución y el Código Penal peruano, ¿no? La construcción social del delito, un estudio etnográfico en la práctica del derecho penal. Y así podríamos dirigir, por ejemplo, el estudio a ver desde el punto de vista jurídico qué podemos aportar al análisis, al estudio, a la discusión, si se quiere así, respecto a ciertas realidades culturales específicas de grupos sociales, ¿no? Hacer un análisis, por ejemplo, de cuál es la comprensión de la justicia y de su aplicación en determinadas comunidades nativas. Tratar de hacer un análisis de cómo construyen y entienden, por ejemplo, el delito desde pues las rondas campesinas, ¿no? Y por supuesto en las culturas urbanas hay mucho también que horadar respecto a determinados grupos sociales específicos que, bueno, pues que también requieren una mirada atenta desde el derecho para pues no solamente conocerlos y comprenderlos, sino también para ver de qué forma se puede también protegerlos jurídicamente de una manera mucho más eficaz dentro de la sociedad. Y finalmente, dentro de esta tipología está la investigación jus filosófica, que como dije también al principio, estos estudios están referidos específicamente a la filosofía del derecho o al análisis de teorías jurídicas, pero que no escapan al interés del investigador del derecho, ¿no? Esto no podemos dejarlo librado solamente a los filósofos. No, también un investigador del derecho puede abordar desde su formación, desde sus conocimientos adquiridos, desde la experiencia, puede abordar temas jus filosóficos, tales como los que se han sustentado en algunos trabajos, como este que tenemos a la vista, el bosquejo para una determinación ontológica del derecho, un trabajo que suelo ponderar, pertenece al doctor Carlos Fernández Cesarego, ilustre jurista peruano, que pues, elaboró esta tesis para alcanzar el bachillerato en la Universidad de San Marcos a fines de los años 50 del siglo pasado. Tenemos otra que está también aquí en una universidad de aquí de la ciudad, concretamente en el programa doctoral de la Universidad San Antonio Abad, ¿no? El Estado de Derecho, categoría política creada por Platón.
La filosofía del derecho de Huberto Scarpelli, análisis del sistema normativo y positivismo jurídico, entre algunas. Bueno, pues esto es lo que debo señalar en este primer encuentro que tenemos, y estoy a disposición de vuestras preguntas, algo que ustedes consideren que es necesario de repente explicitar un poco más, aclarar, pues bueno, aquí estoy a disposición de ustedes. Sí, doctor, muchas gracias por su explicación, por la exposición desarrollada el día de hoy. Justamente como usted decía, pues respecto a la investigación jurídica, pues esta tiene que crear sus propios abordajes metodológicos, generar sus propios diseños, porque no se puede investigar de la misma manera en como se investiga en otras ciencias, como es la biología, como es la química, etcétera. De ahí surgen por ello ciertas, por ejemplo, en este caso, en su exposición mencionaba investigación dogmática, tanto histórica, interpretativa, propositiva, exploratoria, en donde justamente se recoge datos de la realidad fáctica, pero referidos a la congruencia con las normas en la realidad y hacia un análisis interpretativo. También, pues, existen otras investigaciones empíricas, sociojurídicas, de ahí surgen los estudios jurídicos sociales, estudios de etnografía jurídica, investigación filosófica, pero creo que es importante, doctor, como usted lo venía manifestando, que es que la investigación jurídica tiene que abordar justamente sus propios abordajes metodológicos y es en base a esos primeros pasos, pues, continuar posteriormente con la investigación. Como ya lo habíamos adelantado, tenemos ciertas preguntas, doctor, para presentarles ante usted. La primera, doctor, es ¿cómo se diferenciaría una investigación en derecho con otra investigación en otras ciencias sociales? Bueno, considero que lo primero es que hay que definir cuál es el objeto del estudio, ¿verdad? Y bueno, conocer que el objeto del estudio, si bien es cierto, es parte de la realidad, pero dentro de la realidad, no todos los objetos tienen la misma naturaleza. El objeto de estudio del derecho es diferente al objeto de estudio de la educación o de la medicina o de la astronomía o de la física. Entonces, lo primero es que tenemos que precisar cuál es el objeto de estudio. Y de acuerdo a la naturaleza de ese objeto, nosotros tenemos que generar diseños específicos, abordajes metodológicos que se adecúen a la naturaleza del objeto y no cometer el error que se cometió casi todo el siglo pasado y que todavía en algunos ámbitos académicos se sigue cometiendo, es querer más bien ajustar la investigación a un método determinado. Y esto tiene que ser a la inversa. Tenemos que ajustar más bien un método o un diseño metodológico a la naturaleza del objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia de otras ciencias? Pues yo creo que primero precisando la naturaleza del objeto y luego, pues, epistemológicamente también, siguiendo todos los pasos para la construcción de un saber científico respecto a ese objeto de interés que nos ocupa, en este caso el derecho, ¿no? Sí, doctor, entonces, pues lo importante o acá para diferenciar de una investigación en derecho de otras es precisar justamente el objeto de estudio, en base a ello generar ciertos abordajes metodológicos, pero teniendo como principal directriz la naturaleza del objeto y no tanto ajustar la investigación a un método, sino ajustar el método a la naturaleza del objeto, ¿verdad, doctor? Así es, exactamente. Exactamente, y esa aseveración no es mía, nada más. Yo, bueno, pues he recogido con gran regocijo también la perspectiva de Paul Feyerabend, a quien ya he mencionado en este diálogo que estamos teniendo. Eh, bueno, pues que creo que es irracional pretender establecer un solo camino metodológico para todas las ciencias. Eso es desconocer que la realidad es poliédrica, que tiene distintas manifestaciones, distintos rostros y que nosotros tenemos que acercarnos a cada uno de ellos de acuerdo a cómo se nos manifiestan fenoménicamente. ¿Eh? Muchas gracias, doctor.
Como siguiente pregunta, pues, inmiscuyéndonos en la investigación jurídica, pues surgen diversas teorías, por ejemplo, la teoría tridimensional del derecho que usted el día de hoy nos expuso, por ejemplo. ¿Cómo desarrollar tu investigación jurídica en base a esta teoría, doctor? Esa sería la siguiente pregunta. Bueno, las teorías, pues de en cierto modo nos dan cierta forma de comprensión del fenómeno jurídico, ¿no? No olvidemos que las teorías precisamente se orientan a tratar de darnos conocimientos respecto a la realidad del derecho. No me estoy refiriendo a las teorías en el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, creo que a la luz de las teorías imperantes, nosotros tenemos que entender también el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las teorías que están hoy vigentes nos dan una perspectiva de cómo tenemos que entender este fenómeno cultural, ¿no? Las teorías, insisto, lo que tratan de explicitarnos es cómo se entiende el derecho como fenómeno cultural, ¿no? Y cómo se construye el delito, por ejemplo, respecto al delito, respecto a las penas. Indudablemente, pues hay teorías, y teorías muchas veces también incluso discrepantes unas de otras. Pero ahí está también, digamos, el reto de poder asumir una determinada teoría y de que nos resulte mucho más convincente, mucho más lógica respecto a la realidad del fenómeno que estamos estudiando, y a partir de ella nosotros enfocarnos en el análisis, en la investigación de algunos aspectos específicos de la realidad jurídica, ¿no? Entonces, las teorías resultan fundantes, resultan necesarias para poder llevar adelante una investigación, porque no es lo mismo investigar, por ejemplo, bueno, pues las penas, por ejemplo, desde una visión meramente o desde una teoría que concibe las penas solamente como una sanción, ¿no? A estudiar las penas desde un punto de vista en el cual se engloba no solamente la sanción, sino se involucra también la resocialización, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que son necesarias, y ahí también está la perspicacia, la inteligencia del investigador para partir o elegir primeramente algunas teorías que resulten mucho más convincentes como punto de partida de sus investigaciones, ¿no? Sí, doctor, como usted lo venía señalando, entonces son indispensables estas teorías para poder entender el derecho y a partir de ello, pues desarrollar a partir de justamente la teoría, por ejemplo, en este caso de la teoría tridimensional de derecho, teniendo muy en cuenta esta teoría, pues entender todo el ordenamiento jurídico y a partir de ello, pues comenzar propiamente con la investigación, ¿verdad, doctor? Así es. Sí debo aclarar una cosa. Miren, si bien es cierto, tenemos como punto de partida de nuestro análisis, de nuestra investigación de la realidad llamada derecho, algunas teorías, que precisamente van a constituir en cierto modo las bases teóricas de nuestra investigación, ¿no? Hay un apartado en las investigaciones académicas que llamamos tesis, hay un apartado que se dice precisamente bases teóricas, donde debemos mostrar cuáles son esas teorías que tenemos como punto de partida. Pero estoy convencido, y eso desde la epistemología o justificación del conocimiento científico, que las investigaciones no deben realizarse en principio para probar teorías. No, 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 no. Uno no investiga para probar teorías, porque las teorías, en cierto modo, pues en el ámbito de las ciencias naturales, por ejemplo, ya están probadas, ¿no? Entonces, generalmente uno investiga para generar nuevos conocimientos. Por eso creo que tienen mucho más valor aquellas investigaciones que van contracorriente, que van en contra del status quo del conocimiento imperante, que no buscan repetir lo que ya dicen tal o cual teoría, sino más bien que buscan contradecirlas, pero por supuesto con argumentos consistentes. No se trata de hacer nada más conjeturas,
y en el ámbito de la investigación jurídica, de construir argumentos que sean coherentes, consistentes y lógicos, y por supuesto congruentes con la realidad, ¿no? Esto es importante porque muchas veces, lamentablemente, se escucha en algunos exámenes de grado decir pues, valga la redundancia, jurados: oiga, pero usted no ha probado tal o cual teoría, usted está contradiciendo la teoría. Yo creo que eso no es un demérito, al contrario. Al contrario, debemos ponderar la originalidad, siempre y cuando, insisto, esta esté debidamente sustentada, ¿no? El avance del conocimiento científico no lo hace la repetición o la corroboración de teorías, lo hace precisamente, como decía Thomas Kuhn en El origen de las revoluciones científicas, lo hace cuando somos capaces de plantear interrogantes nuevas frente a hechos nuevos que los conocimientos actuales no pueden responder. Ok, doctor, muchas gracias por responder esta pregunta. Tendríamos una última pregunta, doctor, para usted, para terminar con, con este primer módulo. La pregunta es, ¿qué sugerencias dejaría usted para aquellos que recién se inician en la investigación jurídica? Bueno, miren, para los que se inician, en realidad, mi sugerencia es que sean persistentes, perseverantes en la investigación. La investigación no está reservada a los más inteligentes, está reservada al ser humano, al ser que tiene las condiciones regulares que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Pero una característica que debe acompañarlos para ser investigadores es la perseverancia, ¿ya? Añadido eso a la curiosidad natural que tiene el ser humano. Creo yo más bien, y lo digo pues a partir del análisis de la realidad de la investigación en las universidades en el Perú, que creo que la sugerencia está más bien, debería orientarse a reclamar una mayor formación en los profesores de metodología de la investigación, ¿no? Lamentablemente, la selección de profesores, bueno, pues no suele ser en base a la formación como investigador, ¿no? Y esto afecta mucho, digamos, al desarrollo del trabajo investigativo en el ámbito universitario, dado que, pues, en muchos casos, opiniones que se dan desde nada más conjeturas personales, sin un fundamento epistemológico, confunde a los estudiantes, confunde, ¿no? Y lamentablemente eso se da no solamente a nivel del pregrado, sino también del posgrado. Considero que, si bien es cierto, en el Perú, a partir de la nueva ley universitaria y de la participación activa de la SUNEDU en impulsar la investigación en las universidades, este tema se ha vuelto recurrente y creo que así debe ser. Sin embargo, hay todavía un déficit en la formación epistemológica de los investigadores, ¿no? Dado que, pues cuando no se tiene una formación clara de lo que es el conocimiento científico, de lo que es la búsqueda del conocimiento científico, entonces, bueno, pues también se hace algunas aseveraciones incongruentes que llevan a la confusión a los estudiantes, ¿no? Y ya lo decía este doctor Carlos Ramos Núñez, que ha fenecido no hace mucho tiempo. Bueno, pues él decía en uno de los prólogos o de las introducciones a la tercera edición de su libro Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento, decía que lamentablemente hay algunos profesores que hacen de dictaminantes que llevan al error a los estudiantes y que indudablemente esto perjudica al avance de la investigación y a la producción de nuevos conocimientos,
¿no? Piden variables donde no se necesita, piden probar hipótesis cuando en realidad este tipo de estudios se construyen más bien en base a la argumentación, a la interpretación, que tienen como teorías, conocimientos de base precisamente el constructivismo y también el interpretativismo, ¿no? Pero ese es un aspecto que creo que se debería subsanar, que aquellos profesores de investigación o aquellos que pretenden hacer observaciones metodológicas a trabajos o proyectos de tesis, pues estén bien fundamentados. Oiga, yo desde mi experiencia les digo, yo creo que el hecho de obtener una maestría, un doctorado, uno no lo hace aquí en nuestro medio investigador, no lo hace. Entonces, ojalá que las instituciones, sobre todo las autoridades de las universidades, sepan promover una mayor y mejor formación de profesores en investigación, de tal manera que esto pueda redundar en beneficio de los estudiantes y estos no se sientan abrumados y confundidos ante dictámenes contraproducentes y muchas veces pues infundados en realidad, ¿ya? Ese sería mi punto de vista. Y bueno, pues como señalabas que era la pregunta última, pues yo también quiero agradecer que ustedes hayan considerado mi participación en este primer trabajo que ustedes quieren presentar a vuestros compañeros. No, doctor, más bien le agradecemos encarecidamente, doctor Enrique Castro, por brindarnos de su tiempo para este espacio. Igualmente a todos los que se han quedado hasta el final del video del Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho, les agradece por su atención. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad ante un nuevo módulo de capacitación en metodología de la investigación, que seguiremos en línea con la investigación jurídica, pero específicamente sobre el tema por qué es importante vincular el derecho con otras ciencias y o disciplinas. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Buenos días con todos.